Saludos estimables estudiantes, en el video de hoy vamos a hablar de la sección 20.5 donde discutimos la distribución de rapideces moleculares. En capítulos anteriores hemos reducido la discusión a cómo promediar las variables microscópicas para encontrar las variables macroscópicas que nos definen el sistema termodinámico, como en la sección 20.1 donde promediamos las velocidades moleculares para encontrar una medida de la temperatura. Y así si definimos qué es la temperatura de manera no operacional. Para este caso nos vamos a quedar un poco más del lado microscópico y no vamos a tratar de trabajar con las variables microscópicas con las que ya hemos venido trabajando. Entonces, esta sección podría parecerles un poco diferente a lo que hemos venido haciendo porque nos vamos a quedar un poco del lado microscópico hablando de las rapideces moleculares de cada una de las moléculas. Como dijimos al inicio, es prácticamente imposible, bueno, realmente es imposible en términos humanos, encontrar la velocidad de cada una de las moléculas que conforman el gas. Por eso promediamos para encontrar la temperatura y trabajar el sistema termodinámico como un todo. En este caso, lo que vamos a hacer es quedarnos del lado microscópico y aunque no podemos encontrar la velocidad de cada uno, podemos encontrar cuántas moléculas tienen cierto rango de velocidades. Eso significa, vamos a responder a esta pregunta que tenemos por acá, ¿cuántos átomos o moléculas podríamos encontrar con una velocidad en este rango? O cualquier rango que ustedes decidan encontrar. Antes de llegar a eso, vamos a hablar de energías. Vamos a hacernos exactamente la misma pregunta, ¿cuántas moléculas, átomos o constituyentes podemos encontrar con valores de energía en este intervalo? Entonces, esta pregunta se la hizo Boltzmann y Maxwell un tiempo atrás y gracias a esto definieron una densidad de número. Bueno, por lo menos Boltzmann definió una densidad de número que se conoce como una función de distribución. Es básicamente una función que si metemos el rango de valores, pues encontramos la cantidad de moléculas que están entre ese rango de valores. En este caso, nuestros valores van a ser las energías. Entonces voy a definir una densidad de número que me depende de la energía para interpretarla como que es esa función de distribución llamada la densidad de número. Si yo la multiplico por el rango de energías en el que quiero encontrar la cantidad de moléculas que pertenecen a ese rango de energías, pues justamente nos da el número de moléculas por unidad de volumen, ¿verdad? Por unidad de volumen es ahí la razón de por qué ponemos un subíndice V, que tienen valores en ese rango de energía. Entonces puede sonar un poco complicado al principio, pero básicamente lo que queremos decir con esto es, voy a definir una función, una distribución que me dé, ¿verdad? Si yo multiplico el rango en el que yo quiero encontrar la cantidad de moléculas por esa función de distribución, nos da justo la cantidad de moléculas, ¿verdad? Que están en dicho rango. Nada más para recordar definiciones de probabilidad. Esto debería parecer lógico, igual si no han llevado ningún curso de probabilidad estadística. ¿Verdad? La razón del número de moléculas con X característica deseada, o sea, digamos una velocidad específica, y el número de moléculas total de la muestra nos da la probabilidad de que una partícula particular o una molécula particular tomada de la muestra tenga X característica. Eso significa, ¿verdad? Si yo tengo dos moléculas con una velocidad de 3 metros por segundo, en una muestra de 10 moléculas total, entonces la probabilidad de yo encontrar una molécula, de que yo agarre una molécula de esa muestra y resulte tener 3 metros por segundo es 2 entre 10, que es 2 el número de moléculas que tienen una velocidad de 3 metros por segundo, entre 10, que es el número de moléculas totales, o sea, un quinto. La probabilidad de encontrar una molécula con 3 metros por segundo en esa muestra sería de un quinto. Entonces, nada más recordando esta definición, porque va a entrar en juego cuando discutamos el significado de todas estas funciones de distribución en el número de partículas. Entonces, la idea, ¿verdad?, es encontrar esta función de distribución. La mecánica estadística es la rama que estudia todos los procesos moleculares que tienen que ver con la cinemática molecular, con todos los procesos dinámicos que están a nivel atómico, a nivel molecular,
que nos producen efectos macroscópicos que resulta en la termodinámica. Entonces realmente el estudio microscópico de la termodinámica es lo que yo llamo mecánica estadística. No es exactamente eso, pero pueden interpretarlo así. Todas las leyes de la termodinámica tienen sus fundamentos en la mecánica estadística. Y uno de los resultados de esa rama de la física pues es cómo luce justo la función de distribución que yo estoy buscando. Entonces, ¿verdad? No vamos a entrar en detalles en cómo encontramos esto, pero ustedes saben que esto es un resultado de la mecánica estadística que yo llamo la ley de distribución de Boltzmann. Entonces, esta es la forma explícita de la función de distribución. Como podemos ver, ¿verdad? La ley nos dice que la probabilidad de encontrar moléculas en un estado, en un nivel energético particular, es función tanto de la temperatura y de la energía de dicho sistema, ¿verdad? Entonces podemos ver que es función de la energía y la temperatura. Entonces, si yo tengo un sistema cerrado con cierta cantidad de energía y a cierta temperatura, pues esta función de distribución, ¿verdad? Me dice cuántas moléculas yo voy a tener probablemente en un instante. Entonces, para interpretar todo esto, ¿verdad? Si yo quiero saber cuántas moléculas, el número de moléculas por unidad de volumen que hay entre, no sé, entre energías de 3 joules y 5 joules, entonces integro de 3 a 5 en ese intervalo de energías por la función de distribución que me depende de la energía. Entonces, si yo integro esto me va a dar una cantidad que pues resulta, si yo integro, ¿verdad? 3 a 5 joules, sub 0 e a la menos e entre k de t, tengo que integrar esta función de acá. Y esto me da justo el número de moléculas por unidad de volumen que está en ese intervalo entre 3 y 5 joules. Esa es la idea general, para eso me sirve esa función de distribución y para eso yo la estoy definiendo. Obviamente, si yo integro, ¿verdad? Si me parto desde cero, con una energía de cero hasta una energía infinita, pues esas son todas las moléculas posibles, ¿verdad? Entonces, el número total de moléculas, ¿verdad? Por unidad de volumen en la muestra que yo estoy considerando, pues estaría dado por esta cantidad de acá, entre k de t, que es la función de distribución por la energía. Porque esto de acá entonces sería el total de moléculas, porque todas las moléculas tienen energías entre 0 y infinito, ¿verdad? Entonces esa es la idea. Básicamente esa función de distribución nos da la cantidad de moléculas dependiendo del rango de energías, ¿verdad? En que estamos considerando, estemos tratando de medir esa cantidad de moléculas. Entonces, claramente aquí vemos que este N0, ¿verdad? La cantidad N0 que ponemos con una constante aquí, se refiere a la cantidad de moléculas que están en el primer intervalo de energías. Entonces eso significa, ¿verdad? Si yo defino que mi energía del estado base, o sea, la energía, el nivel energético más bajo es 0, entonces la cantidad de moléculas que están en el primer nivel energético y el segundo nivel energético con una diferencia de E, entonces nos da, ¿verdad? Ese N0 por D, nos da ese número de moléculas por unidad de volumen que tiene los valores de energía entre ese intervalo que acabo de mencionar. Entonces, vemos que todas las moléculas del estado base están en el estado base si la temperatura no es suficiente para excitar a las moléculas a niveles energéticos superiores. Era lo que hablábamos en el video pasado cuando hablamos de mecánica cuántica, que es yo necesito una temperatura lo suficientemente alta para subir el escalón y llegar a un nivel de energía superior, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener la cantidad de energía exacta para saltar al siguiente nivel energético. Entonces, esto es un poco lo que se hace con energías. Realmente no hay mucho que discutir aquí, es nada más interpretar lo que hace esa función de distribución, cómo podemos encontrar las probabilidades, ¿verdad?, de que una partícula esté en cierto nivel energético o cuántas partículas estén en un cierto rango de energías. Ahora quiero hacer esto mismo pero con velocidades o rapideces, mejor dicho. Entonces, ahora si pensamos en rapideces, yo sé que quiero encontrar una función análoga, una función de distribución análoga para rapideces. Entonces, lo que yo me di cuenta
es que si yo quiero encontrar, ¿verdad? Las rapideces moleculares que tienen las moléculas del gas en cierto volumen V, o sea, por unidad de volumen, también deberían seguir una función de distribución, que donde también esperaríamos, ¿verdad?, que sea función de la energía y la temperatura. Obviamente, si hay una temperatura mayor, habría un mayor rango, ¿verdad?, de donde agarrar las rapideces serían mucho más altas, depende de la temperatura. Vamos a ver esto cuando grafiquemos dicha función de distribución cuando la encontremos. Y también dependen de la energía que tenga el sistema. Entonces, yo espero que la curva, ¿verdad?, de dicha función de distribución tenga un máximo cerca de la rapidez cuadrática media. Esto es porque, ¿verdad?, la rapidez cuadrática media es como un reemplazo del valor promedio de, para las velocidades. Y yo sé que al ser un valor promedio no debería estar en los valores extremos, ¿verdad? Los valores extremos, ya sean rapidez muy altas o muy bajas, tendrían un número muy bajo de moléculas, ¿verdad? Particularmente la gran mayoría de moléculas por estar siendo golpeadas, ¿verdad? Si yo golpeo, si una molécula golpea a otra, en promedio tendrían básicamente una velocidad muy parecida. Entonces la gran cantidad de moléculas tienen velocidades que no se alejan mucho unas de otras. Existirían moléculas con velocidades muy grandes y muy bajas, pero estas tienen una minoría. Entonces yo esperaría que esa velocidad cuadrática media representa, está cerca de ser el valor promedio, entonces no discrepe tanto, ¿verdad? No esté muy alejado de la curva, esté justo en el máximo de la curva, esperamos que pase eso. Entonces, voy a definir la función de distribución de Boltzmann y Maxwell. Aquí entra en juego Maxwell, donde se define esta n otra vez, solo que ya no va a ser la ansiedad de número, ahora es un n mayúscula, como vemos acá. Este n mayúscula, ¿verdad?, se define tal que si n es el número total de moléculas, el número total de moléculas con magnitudes entre este rango de velocidades, entre una v y una v más una diferencia pequeña, va a ser, ¿verdad?, el número total de moléculas en ese pequeño rango va a ser esa función de distribución que yo estoy buscando por el rango. Es totalmente igual, ¿verdad?, lo que hicimos antes. Totalmente lo mismo, es análogo. Entonces, igual, tenemos que volver a recurrir a la mecánica estadística para encontrar una función de distribución. Cuando hacemos eso, encontramos esta función que no parece nada agradable a la vista. Es un poco complicada, pero no tienen que preocuparse tanto al respecto, ¿verdad? Esta función de acá va a ser una función de distribución. Entonces, si yo quiero, ¿verdad?, encontrar cuántas moléculas, ¿verdad?, están en los rangos de, no sé, 3 metros por segundo y 6 metros por segundo, pues tengo que integrar esa función de distribución respecto a esas velocidades. Entonces, esto que está acá sería todo esto. Entonces tendríamos que integrar eso, que pues es una integral bastante complicada, pero ustedes no van a tener que trabajarla, por lo menos no de forma explícita, ¿verdad? No van a tener que saber integrar eso, así que no se preocupen. Solo entender, ¿verdad?, físicamente qué es lo que significa esto y qué es lo que está pasando. Entonces, vean que si yo grafico esta función de distribución, queda esta gráfica que se muestra en la izquierda, donde se enseñan algunos valores, ¿verdad?, importantes que ahora vamos a describir. Noten que si este es el intervalo, ¿verdad?, de v, donde hay velocidades, no sé, entre, digamos que aquí sea 3 metros por segundo y aquí 3 más de v metros por segundo. Entonces, si yo quiero encontrar el total de moléculas que tienen esas velocidades, pues tengo que multiplicar este de v por la función de distribución, ¿verdad?, que sería el eje y. Entonces, si multiplico eso, y básicamente me está dando el área bajo la curva entre ese intervalo, ¿verdad?, entre ese valor del rango de velocidades, ese dv. Entonces, básicamente, ¿verdad?, gráficamente lo que podemos observar es que esa franja, el área de esa franja, nos da el número de moléculas que está en ese rango de velocidades. Entonces, esta es la interpretación gráfica, ¿verdad? Esa es la curva que nos describe. Entonces podemos ver que particularmente la velocidad
cuadrática media, que esta debería aparecer aquí como eh, esta de aquí más bien, disculpen, esta de aquí debería ser la velocidad cuadrática media, creo que hay un error en ese libro, y esta sería la velocidad promedio, que ahora vamos a encontrar cómo llegar a esa. Entonces, vean que la rapidez cuadrática media está cerca de la velocidad promedio y esta otra velocidad que ahora vamos a explicar, está cerca de el máximo, ¿verdad? Como habíamos dicho antes, no, ¿verdad? No coincide con un valor extremo. Vean que la cantidad de partículas que hay con velocidades muy altas es muy baja y la cantidad de partículas que hay con velocidades muy bajas es también muy baja. Altas o bajas, las dos son, ¿verdad? Hay un poco número de partículas porque son valores extremos. Entonces, quiero ahora sacar estos otros valores estadísticos y eso es lo que más me interesa de esta sección, es lo que más ustedes van a usar realmente. Entonces, lo que yo quiero es encontrar el significado de esas nuevas variables que llamamos como velocidad promedio, velocidad eh, cuadrática media y velocidad más probable. Ahora, la velocidad cuadrática media lo habíamos sacado de suposiciones físicas, lo habíamos sacado con argumentos físicos de conservación del momento en capítulos anteriores. Entonces, ahora lo que yo quiero es sacar explícitamente el valor promedio, ya el valor promedio real, no el valor cuadrático medio de las moléculas, de la rapidez de las moléculas. Entonces, primero, antes que nada, voy a encontrar esto que se llama la rapidez más probable. ¿Qué significa la rapidez más probable? Bueno, a diferencia del valor promedio, en una clase, por ejemplo, puede que el promedio no sea un valor que tengan particularmente algún estudiante. Digamos, si yo saco el promedio de sus notas, puede que me dé un número, bueno, muy probablemente me va a dar un número que sea una nota que no tiene ninguno de los estudiantes, ¿verdad? A diferencia del valor promedio, que es más básicamente una contribución de cada una de las notas de cada uno de los estudiantes, el valor más probable sí debería tenerlo algunos de los estudiantes, de hecho deberían tenerlo la gran mayoría de los estudiantes. El valor más probable lo que significa es, ¿verdad? La nota más probable es si yo agarro de la muestra de estudiantes algún estudiante aleatoriamente, es el valor que muy probablemente vaya a tener de nota ese estudiante, ¿verdad? Significa, es el valor que muy probablemente vaya a encontrar si yo agarro una muestra, ¿verdad? Aleatoria. Entonces, aquí lo pongo más formalmente, el máximo en esta función indica el mayor número de moléculas que comparten la misma velocidad. Ahora, ¿cuál es el valor de esta velocidad? Pues como es el máximo de una función, basta con derivar la distribución igual a 0 y la rapidez que me hace esto, ¿verdad? Que hace que la función sea 0 es la rapidez más probable porque es el máximo, ¿verdad? Es obvio que pues la rapidez más probable que yo vaya a encontrar sea el máximo de la función porque, ¿verdad? La rapidez más probable es básicamente la rapidez que más comparten la mayor cantidad de miembros del sistema, la mayor cantidad de moléculas. Entonces, como digo ahí, voy a hacer justo ese procedimiento. Yo sé que es el máximo de esta función. Para encontrar un máximo, ustedes se recuerdan de su curso de cálculo 1 que yo tengo que derivar la función y evaluar en el punto que me hace el máximo, ¿verdad? Ese punto es la rapidez más probable en nuestro caso. Igualamos a 0 y haciendo esto, con esta fórmula que está acá, con esta ecuación, que por supuesto es un proceso un poco truculento, si quieren pueden intentarlo ustedes en sus casas para que vean y cerciorarse, disculpen, de todo el álgebra que tienen que hacer, ¿verdad? Para encontrar que la rapidez más probable les tiene que dar este valor de acá. Entonces, ¿verdad? Como les he dicho, lo que me indica esta cantidad es básicamente, yo mido de manera, yo agarro una molécula aleatoriamente del gas, entonces, ¿cuál es la rapidez que yo podría esperar que tenga esa molécula? Esa sería la rapidez más probable que tiene este valor y me depende de la temperatura, ¿verdad? Como esperábamos. Entonces, ahora, ya que sabemos cómo se ve la función de distribución, podemos encontrar cuál es el valor promedio de la rapidez de la molécula. Es muy sencillo, ya que tengo la función de distribución, pesamos la velocidad sobre esa función de distribución. Yo ya tengo, ¿verdad? Este sería nuestro peso estadístico que nos dice cómo
se comporta, cómo se distribuyen todas las velocidades. Entonces, si yo multiplico por el valor promedio que yo quiero encontrar sobre ese peso y lo integro entre todas las velocidades posibles, o sea, desde una velocidad cero hasta una velocidad infinito, eso me da esto de acá. ¿Verdad? Hay un aspecto bastante interesante. Cuando lleguen a física 3 ustedes se van a dar cuenta que esto parece estar mal, porque realmente eh, las moléculas no pueden tener una velocidad hasta infinito. Las moléculas, eh, lo más que pueden llegar, incluso sabemos que eso no es cierto, una molécula no puede llegar a esa velocidad, pero formalmente deberíamos poner el límite superior de esa integral como si fuera la velocidad de la luz. Van a ver que esto no causa problemas, porque ya las contribuciones de moléculas a esas velocidades tan altas se van a cancelar, y no, al final este resultado me da valores feasibles que puedo usar, entonces no hay ningún problema con eso. Y eso básicamente sería el valor de la velocidad promedio, ¿verdad? La verdadera velocidad promedio, no la cuadrática media como hemos venido usando antes, ¿verdad? Entonces, ya que tenemos el valor real de esa velocidad, podemos eh, trabajarla como la velocidad promedio. Vean que me depende de la temperatura, como yo también esperaba. Y finalmente, pongo aquí la velocidad cuadrática media, que es una velocidad que ya ustedes conocen, ¿verdad? Que derivaron en la sección 20.1. Vemos la relación entre cada una. Vemos que efectivamente, ¿verdad? Cuando nosotros usamos esta velocidad cuadrática media, cuando la vieron en la sección 20.1, ustedes se deben dar cuenta que por elevarlo al cuadrado uno sobreestima el valor de las velocidades, porque se está cancelando el signo. Entonces el valor que debería ser mayor que la verdadera velocidad promedio, que sí es justo lo que pasa. Si pueden ver acá, este valor de 1.60 y eh, me da menor que la velocidad cuadrática media. O sea, la velocidad cuadrática media es más grande porque sobreestima esa contribución. Y finalmente, nada más apreciamos el orden de estas velocidades. La velocidad promedio también sobreestima un poco por los valores extremos a la velocidad más probable. Y finalmente podemos ver la dependencia de la temperatura. Obviamente, entre más caliente esté, más rápido se mueven. Entonces, si yo aumento la temperatura, la distribución se me debería de mover, debería de tener una distribución, un valor más probable más alto, porque las velocidades estarían moviéndose cada vez más rápido. Entonces, en promedio, las velocidades van a aumentar. Entonces la distribución debería tener un corrimiento hacia la derecha, que es justo lo que observamos cuando aumentamos la temperatura. Entonces esta es la función de distribución para este número de moléculas, y observamos, ¿verdad?, que cuando aumento la temperatura, efectivamente el gráfico se desplaza hacia la derecha, haciendo que el valor promedio aumente, ¿verdad? Ahora la velocidad, bueno, la rapidez promedio de las moléculas van a ser mucho más grandes de lo que eran en una temperatura más baja, que debería, ¿verdad? Ustedes deberían encontrarle un sentido bastante claro a esto. Y eso es básicamente lo que más importa, ¿verdad? No nos interesa mucho que ustedes sepan encontrar la velocidad promedio o saber cómo derivar esa función igual a cero, ¿verdad? Esas integrales son muy difíciles y no queremos que esto se convierta, ¿verdad?, en un curso donde tengan que integrar demasiado y que se reduzca la dificultad en eso. Lo que nos interesa es que entiendan el significado físico de estas velocidades y estos parámetros para que puedan interpretar bien sus resultados y puedan usar, ¿verdad?, estos resultados de velocidad cuadrática media, esta fórmula, por así decirlo, esta velocidad promedio y la velocidad más probable, ¿verdad? Eso es lo que nos interesa. Entonces, básicamente es eso, la dependencia de esas distribuciones con la temperatura y esos nuevos valores estadísticos que les estamos dando, las velocidades promedio, más probable y la cuadrática media, y distinguir la diferencia entre cada una. Entonces, sin más, esto sería el final del capítulo 20. Espero que haya sido de su ayuda. Igual cualquier duda que tengan, cualquier error que hayan encontrado en este video de nosotros, les sugiero por favor, bueno,
les ruego por favor de hecho que me manden un correo para corregirlo y poner cualquier typo, ¿verdad? Cualquier error que haya en el video en la descripción del mismo para evitar, ¿verdad? Lo más posible confusiones. Entonces, sin más, les agradezco su atención y muchas gracias. Nos vemos la próxima semana en el capítulo 21 de la segunda ley de la termodinámica. Así que muchas gracias y me despido. Espero que estén bien.